Entonces, en esa búsqueda de inventar filosofía, de crear filosofía, como poiesis, como creación, que la inicia Nietzsche, se puede decir, ese es el primer gran pensador que dice, yo ya sí, y contradice, por supuesto, el principio de Descartes, perdón, de Sócrates, de que solo sé que no sé nada, porque el que sabe entonces estorba. En su momento, Sócrates se refería a la dificultad que hay de aprender cuando pretendes que ya sabes. Pero Nietzsche va a contradecir eso y va a decir, ya sabemos. ¿En qué se va a basar Nietzsche? ¿Por qué hay esa contradicción entre Nietzsche y Sócrates? ¿Cómo es posible que ambos sean grandes filósofos, sin lugar a dudas, que influenciaron completamente? Imagínate tú, Sócrates, a través de Platón, se puede decir, o sea, a través de la influencia que ejerce en Platón, luego Platón va a hacer interpretaciones basadas en Sócrates concretas, pero en diálogos, que es lo interesante de Platón, que eso es lo que muy pocos interpretadores dicen, porque no son creadores. O sea, los filósofos suelen no ser creadores, y este servidor, que ustedes pueden ver ahí en dos planos, es una obra de sí mismo y de otros elementos y del contexto y de los dioses, que no puedo sino reconocerlos como tal, puesto que son emociones que pueden haber manado de mí y haberse aliado con otras fuerzas que existen, porque si no la filosofía y la física no tuvieran tal parecido, no tuvieran tales asociaciones como hemos venido haciendo aquí, si no el electrón no tuviera unas fuerzas contradictorias inexplicables que lo mantienen y que es lo único que lo logran explicar, y gracias a las cuales las explicaciones tan ciertas, o sea que no voy a ser acusado de conspiranoico, que ha dado lugar a estos aparatos, como bien hemos dicho, a través de los cuales, o sea, una cosa muy concreta. Entonces, esas explicaciones de fuerzas pueden ser perfectamente aplicadas en filosofía. Mis emociones han manado, vaya usted a saber cuál es su origen, es un origen anterior a mí, no fui el primero que he sentido, no fui el primero que he deseado, soñado y amado y me he desilusionado y he sentido ira, odio, ¿no? No soy el primero. Pero en mi contexto, en medio de todas esas sensaciones, todo lo que puede conformar eso que puedo terminar diciendo que es un yo, que es un ego, que es un ser, que es un sujeto, conocí a este viejo José Manuel Briceño Guerrero. Y él es uno de los primeros que empieza a aplicar esa, a buscar, a encontrar esa solución entre un ser como Nietzsche, que dice yo sé, yo sí sé, y porque sé participo, y porque sé cambio el mundo, y porque sé te digo a ti muchacho, enfréntate con tu contexto, con el poder establecido en tu momento, no te conformes, avanza, asume tu deseo, entre muchas otras cosas. Contrario a Sócrates, que dice, no sabes nada, primero pregunta, aprende, discute, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el elemento interesante? Que es el que no comprenden los filósofos, que no son creadores, que no se atreven a crear, en que Platón escribe diálogos. Y la mayéutica no es simplemente un parto de algo difícil. La mayéutica es un diálogo donde se va decantando algo mucho más interesante, mucho más complejo que la simple ironización de un sujeto determinado. Son varios sujetos con un guía maestro problematizando cada una de las interpretaciones. Sin la palabra problematizar y falsear no se va a entender este tiempo. Puedes entender la filosofía sentadito en tu casa, Juan Denis, puedes hacer extraordinarios resúmenes, muy admirables, los cuales siempre estoy viendo porque aprendo muchísimo, pero no se va a cambiar nada. Por eso es que la filosofía, yo insisto, es lo más útil que hay.
más que la herrería y la albañilería, como útil como tal, puesto que te permite interpretar y comprender y adaptarte a una casa. Te permite incluso decir cuál casa es buena o mala en un contexto determinado, porque vas a hacer la aplicación. La filosofía se ocupa del origen y de la comprensión del contexto para sujetos vivos con lenguaje. Eso hace la filosofía, para sujetos que hablan. Por eso va a aparecer luego la filosofía del lenguaje y va a tener ese gran ego que adquirió, ¿no? De hacerse sentir como la filosofía más exacta. No sin razón. No se le puede quitar razón a ese ego. Lo que sí se le puede quitar es ese ego. Pero hay que practicarla. Entonces, fíjate tú. En esos términos, el profesor José Manuel Briceño Guerrero hace una categorización. Él, como conocedor de griego antiguo, recitador de memoria de los textos de griego antiguo, y no solamente recitador de memoria, sino incluso, bueno, nada, maestro de griego antiguo y sánscrito, él dice que la filosofía se puede dividir en tres grandes ramas, en tres formas, ¿no? En tres manifestaciones. Una de ellas es ergo. Fíjense ustedes que la palabra ergo es el origen de ergonomía, es decir, aquello que se adapta al cuerpo, aquello adaptado, establecido, lo asentado, donde nos podemos sentar cómodamente porque se ha construido y ya se ha adaptado. Ha sido hecho por los seres humanos y ya está, el ergo, ¿no? Y luego tenemos la energía, es eso que viene emanando y empujando, luego revolucionándola. Es donde están las ideologías que van a cambiar y que van a sentarse como otro ergo, ¿no? Van a convertirse en ergo, van a modificar ese ergo, pero va a convertirse en él, pues, ¿no? O sea, va a ser un nuevo ergo. Creo que se va entendiendo. No me pueden seguir diciendo que es que soy muy complicado. Nos vamos entendiendo. Lo de utilizar esas palabras es conocer el lenguaje, energía. No es uno dársela intelectual porque conoce griego. Yo no sé mucho griego en realidad, que lo sabía era él, ¿no? Ergon o ergón, energía. En otro momento pudiéramos investigar bien a qué se deben esos sonidos en su contexto, frases de Heráclito. Siempre quise aprender frases de Heráclito con el maestro. No tuve tiempo, tenía que ganarme la vida para ese entonces ya. Y ahí tuve que aprender a editar video y me metí en el cine. Me hice creador y aprendí a valorar eso como filósofo. Pero por último tenemos, en el orden del que él habla, dinamis. El dinamis es la forma en la que se va a manifestar la filosofía. Y esto es bellísimo. O sea, es mejor que, más bello que lo que uno está acostumbrado a considerar bello. Y ya las mujeres son bellas y ya el mundo es bello, pero esto es bellísimo porque esa dinamis va a ser el escrito, la forma, cómo se manifiesta, el escrito, la poesía misma, la forma como lo voy a decir. Platón lo dice en diálogo, Sócrates lo dice oralmente porque no le gustaba escribir realmente, o sea, para muchos maestros eso en su momento era aparatoso, se venía de herencia oral durante siglos. De ahí venía Grecia, de ahí venían nuestros indios cuando llegan los españoles, de herencia oral, de comunicación oral, del conocimiento, durante siglos y milenios, durante miles de años, milenios, heredándose el conocimiento de manera oral. Platón lo hacía en diálogo, escribiendo diálogos, y Sócrates comunicaba hablando y preguntaba y respondía. Eso es la mayéutica. A muchos interpretadores les falta decir eso, que sin el preguntar-responder no hubiera sido posible el conocido milagro griego, el conocido como tal, que sí lo es, yo estoy de acuerdo en que sí lo es, no voy a venir a cuestionar eso. Pero esa dinámica, esa es la maravilla extraordinaria, puede ser bailando. Entonces este viejo del coño ha resuelto el problema entre Sócrates y Nietzsche.
Puedes hacer filosofía hablando y puedes hacer filosofía bailando. Y a eso se llegó durante el siglo pasado y en eso consiste la contracultura. En que puedes hacer filosofía bailando. La Fania hizo filosofía bailando. El rock, Led Zeppelin, Robert Plant, Dio, Eric Burdon, Jimi Hendrix, John Lennon y por supuesto los maestros del asunto, el Sexteto Juventud y Maelo, hicieron filosofía bailando. Los ves y comprendes, te identificas y se hizo universal. Por eso muchos alemanes han venido a Venezuela, yo los vi, lo dice mi experiencia, no es un cliché, y querían bailar. Y bueno, yo me tuve que hacer loco porque esa pobre muchacha alemana, no, yo creo que era danesa, pero viene haciendo lo mismo, ¿sabes? Esos germanos nórdicos, era una danesa. Hice lo que pude ahí y en lo que pude se lo solté a un alemán. Allá en Choroní, año 95. Me hice el huevón. ¡Ay! Y entonces me fui por ahí. Bien, muy, muy simpática esa gente realmente. Esos nórdicos, esos daneses, esos... Realmente, o sea, me cayeron muy bien. Pero bueno, no hay manera, hermano. hay que trabajar eso. Nos cuesta a nosotros menos comprender la energía, el Erheim, el Guariheim, toda esa mierda que ellos bailan. Sin lugar a dudas podemos integrarnos, ustedes pueden allá pueden aprender y nosotros podemos practicar alemán y entender conceptos e integrar. Lo cierto es que esa contracultura es la que fue desmontada a partir, planificadamente, convertirnos, la idea era necesario convertir en consumidores a todas aquellas personas que pudieran expresar de otras maneras la filosofía. Y actualmente este coronavirus es otra tecnología, otra forma, más que todo mediática, porque el virus puede ser hasta de origen verdaderamente de ese mismo murciélago el coño, pero más que todo mediática, para inhibir ese contacto que nos caracteriza y que implica el baile. El baile, que no es canto. El arco y la lira sí es de allá, no, yo me refiero al baile, específicamente. Eso es lo que se está cercenando actualmente en todo el mundo, el contacto para bailar, que es una forma de hacer filosofía, la que necesitamos en el futuro, la que necesitamos de ahora en adelante, tiene que ver con el baile, no solamente, por supuesto, porque no es dicotomía, es otra forma de contar la historia que puede llegar del baile a lo escrito, como bien ya lo dijo Nietzsche, en aforismos. ¿Ve? Sócrates habló, Platón escribió el diálogo y Nietzsche dijo yo escribo en aforismos, o sea, buscando la poesía. Bueno, este viejo también le gustaban esos formatos parecidos a Nietzsche, pero son como más suavecitos, ¿no? Pues no le gustaba esa cosa tan confrontadora de Nietzsche. Bueno, yo sí soy el propio, plomo. Esa es la forma que nos toca, inventar filosofía bailando. Pero claro, hay que haber pasado un buen tiempo. Hay unos periodos donde eso duele. No vamos a esperar a que todo sea placentero y ese es el motivo por el cual nos joden a los venezolanos, que esperamos que todo sea simplemente en esa forma de baile y que nos gusta. Hay que pasarse su periodo sentadito leyendo y ahí es donde ganamos, porque en esta cuaresma, donde nos están cercenando el baile, es el momento de entender lo que nos cuesta. Más tarde o más temprano vendrá el momento de bailar.